Bienvenidas y bienvenidos a Dolores y Apegos Podcast. Y hoy tenemos un programa súper guay y muy chulo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Bueno, hoy sí, está muy bien el programa. El tema es que yo estoy un poco inquieto ¿Por? porque tengo que hacer una recomendación que no quiero hacer una vez más, impuesta por ti, porque nuestro tema de hoy es un tema, bueno, que como todo lo que hacemos aquí tiene el sentido de servir a los que están al otro lado. Al otro lado, o sea, al Al otro otro lado lado, de... al otro lado, lo he dicho conscientemente, al otro Vale. lado ¿A qué escuchando, otro al lado? otro lado viendo y al otro lado también, ¿Del otro lado? y del otro lado también, y por eso lo decimos. No, pero que es un tema que trataremos como todo lo que hacemos aquí, con la mayor honestidad, con la mayor humildad y con la intención de abrir una puerta más a mucha gente, ¿no? Bueno, con todo el cuidadinchi que se pueda a todos los temas que nosotros hablamos siempre, porque cuando estás en duelo y cuando hablas de la muerte, aunque intentemos quitarle peso o seriedad al tema, es un tema sensible porque afecta mucho a las emociones de las personas y ¿Correcto? a momentos de mucha crudeza en la vida de las personas. Entonces, casi seguro que si estás al otro lado escuchándonos, pues estás en un momento Complicado. chunguer y el objetivo al final es abrirte una puerta más Hmm. para que estés mejor, ¿no? Sí, y este programa, sabéis que tenemos los programas en los que viene alguien a dar un testimonio y los que tienen un perfil más profesional, en el que viene una persona que desde ese ángulo puede ayudar a personas que estén en duelo. Y hoy es uno de esos, ¿no? Una persona, un profesional, pero que siempre vamos a hablar de la persona y cómo ha llegado hasta aquí, porque muchas veces van unidas las cosas y las personas que hablan desde lo profesional también tienen una llegada hasta aquí por alguna cuestión. Pero voy a la Vete a la recomendación. recomendación porque estamos haciendo la introducción. No creo que nunca te haya presentado nadie en tanto tiempo, sin decir tu No, nombre. O sea, no, dale. está guay, está guay. Recomendación de película. Eh, bueno, yo solo voy a decir la palabra Ghost y a partir de aquí me voy a callar porque no Eres muy bobo. estoy en este tono ahora mismo. Vamos a ver. ¿Por qué Ghost? ¿Y por qué yo quería, en algún momento de la vida de este podcast, recomendar Ghost? Pues por una razón. Y es que hay muchas películas que hablan de la vida después de la vida, muchas películas que hablan de la muerte, muchísimas muy serias, otras en tono de broma. Está todo. Pero Ghost, que yo la vi de pequeña y me impactó mogollón, y creo que a mucha gente nos ha impactado mucho, tiene una cosa muy guay. Bueno, tiene muchas muy guays, pero es cómo plantea ese tránsito de la muerte, ese momento en el que tú mueres de repente y no te das cuenta que estás muerto, que yo lo siento como algo, o sea, que siempre me ha sonado como muy realista, siempre me lo he creído. Y luego, cómo es ese proceso de negación de Odamae Brown, la medium máxima, ese proceso en el que ella, personajazo de la vida, jolín, pues ni ella misma se creía lo que estaba haciendo y era como tal, y como ella, de manera natural, de pronto dice, hostia, que lo veo todo, ¿no? Y que lo siento todo. Y me parece que aunque os parezca una película que es una chorrada y no sé qué, pues no lo es tanto. Y que siga siendo un peliculón y que no envejece. Entonces yo, Viva Ghost, Vale, tú no lo has pues recomendado, lo he hecho yo. Tus perfecto. rollos de película Intensas y intensa, perfecto, sueca, cine, cámara en mano, no le interesan a nadie. Y Ghost, perfecto, perfecto, retomemos Ghost, que os va a dar mucha esperanza en el perfecto. duelo. Y hoy viene muy a cuento porque tenemos a un medium maravilloso, mi medium de confianza, como siempre digo, pero es una persona muy guay, muy guay, muy guay y un medium excepcional, lo digo con conocimiento de causa, y está aquí. Jorge, Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo Gracias, estás? gracias a los dos por invitarme a No, gracias a vuestro ti. podcast. Duelos y apegos, Dolores. dolores y Hay apegos. versiones, hay Hay versiones. versiones. Incluso Ok, las personas que están ahí detrás lo llaman duelo, ¿cómo es? Dolor, Duelos y quebrantos, duelos ¿no? y quebrantos. ¿Es así?
Nuestro grupo de WhatsApp es Duelos y Quebrantos. Duelos y quebrantos por O sea, un puedes plato llamarlo como quieras. que hay en O sea, Cuenca o no sé dónde, que se llama así. Bueno, el lío. Yo estoy súper contenta de que estés aquí porque si yo siempre quiero hablar de los temas espirituales, de los temas del más allá y siempre quiero dar esa esperanza desde algo como poco, sabes, que está todo como un poco oscurillo el tema de la mediumnidad y la gente lo ve como algo como raro, hay como muchos, ¿cómo se dice? Con mucho Tabús. tabú Ujú. alrededor y demás, ¿no? Entonces, me gusta entrevistarte a ti porque creo que aligeras mucho todo el imaginario que hay alrededor de la mediumnidad, porque si hay algo que podría decir que te caracteriza como profesional es la honestidad máxima y eso también quería transmitirlo y que se viese aquí hoy. Y bueno, y tu propia historia personal, en la que en la medida de lo que tú quieras contar de cómo te vuelves medium, Ujú. creo que también ayuda un poco y desmitifica un poco el tema de la mediumnidad. Entonces, ¿quién es Jorge y cómo acaba siendo medium? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias nuevamente a invitarme aquí, a los dos. Desde que nos conocemos hay un camino en paralelo muy bonito. Y habéis hecho una recomendación de una peli. Quiero ponerle ahí un matiz. Dale. te lo dije y va a porque, pasar. bueno, es una película que tiene un contenido muy en positivo, pero Mm, luego también tiene una parte que es la que yo creo, al menos en mi experiencia y mi vivencia, que hay que quitar ese peso mucho a la sociedad, ¿no? mm. Esa parte más oscura que tiene la peli, como de que me llevan a la oscuridad, que Ah, se bueno, lo ya. llevan y no sé qué. Yo quiero ahí Es verdad, porque romper al una malo se lo lanza. llevan los Sí, sí, fantasmicas. hay muchos malos Sí. ahí y mucha oscuridad y siento que la vida desde el otro lado no tiene nada que ver con eso, pero entiendo que Hollywood ha aprovechado ese espacio y ese filón para vendernos una parte oscura porque, bueno, Sí, desde pues la dualidad siempre, ¿no? De lo bueno, lo malo, el sí, cielo, el infierno, todo ese tipo de cosas, ¿no? esto Bueno, es que así es... entendemos la vida, los humanos Sí, también, ¿no? sí. Es un poco también como... Pero es verdad Sí, que, porque en algunas veces que hemos hablado en directos de Instagram, bueno, lo has mencionado siempre, esa cosa de quitar la oscuridad y que tú no comulgabas con la oscuridad y que no lo sientes así. Y es muy guay, porque claro, para los demás, que no estamos viendo el otro lado, pero tú lo ves, saber que no hay dolor, que no es feo y que no hay fantasmas oscuros por muy malo que haya sido la vida, es siento muy que es guay. importante traer eso y hablar de eso porque el ser humano se programa desde las creencias y el que tengas una creencia de esa oscuridad va a hacer que tu vivencia vaya por ese camino. Entonces creo que es muy importante relativizarlo eso y como intentar hacerlo a un lado. Y de esa peli, por ejemplo, es muy divertido lo que decías, ¿no? Como la medium que en teoría vive engañando o Mm, tomando el pelo a la gente, de repente se le abre el portal y se asusta y demás, ¿no? Y claro. luego hay una parte muy bonita y muy emotiva que es como una pareja desde el contacto a través de un medium o incluso a nivel personal ellos dos Mm. activan una parte muy importante que siento que en una relación de pareja cuando alguien fallece pues es muy importante el fomentar ese lado, ¿no? El de no está físicamente, pero sin embargo sí siento que está. Y haciendo, como en esa peli, ¿no? Actividades que hacían juntos, se da la magia de estar conectados, ¿no? Creo que eso es una cosa muy bonita, muy guay que tiene la peli, ¿no? Y ahí se podrían hacer muchas recomendaciones, pero sí trasladarle a todo el mundo y a vosotros dos que intentemos evitar lo Está claro. negativo de la vida porque nos programa para que eso ocurra en nuestras vidas. Entonces, como pasito a pasito intentar quitarnos Ese esas peso de cosas esa más oscuridad. feas, ¿no? Y demás, nada más. Y volviendo a lo que decía Marta, un poco cómo llegas tú hasta aquí, quién es Jorge, cómo llegas hasta aquí, si quieres, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, Aquí, por sí, sí, supuesto. Yo vengo a que me preguntéis absolutamente todo lo que sí, queráis y yo voy a contestar de lo que conozca y sí, por sepa supuesto. y mi experiencia, ¿no? Yo llego al camino de la mediumnidad como siento que muchas personas van a llegar a vuestro programa porque ellos estarán transitando un duelo o habrán tenido una pérdida más o menos reciente o tardía, pero ahora se han percatado de su momento actual y entonces van a estar buscando información. Entonces, un poco a mí lo que me sucedió, ahora con la perspectiva de los años, sé que me ocurría de pequeñito y que yo Sí. veía al otro lado y mis padres, como no eran nada creyentes, pues era como, bueno, Jorge tiene un amigo invisible y ahí Pero has sido consciente ahora. he tomado conciencia ahora, Ahora, con ok, mi edad de ahora y con mi experiencia como medium ahora, me doy cuenta de muchos momentos de entonces ok. en los que me estaba ocurriendo cosas similares a las que me ocurren ahora,
yo las expresaba, las verbalizaba en mi casa y todo se quedaba como... Ya está el niño. ¿no? Ya está el niño, Ya que está tiene una Jorge, pedrada. Jorge y sus El cosas, niño ¿no? tiene un amigo invisible. Recuerdo muchos momentos de estar solo en un parque y con la familia, pero yo solo y recluirme y que se abría ese espacio, ¿no? Y estar conversando con alguien. Y recuerdo muchos momentos, ¿no? ¿Cuántos años tenías tú en ese Pues momento? 5, 8 años, Ok, recuerdos muy vívidos en en ese esa tiempo, franja, ¿no? ¿no? 5, 8, muchísimos. Y entonces yo hablaba así al aire, ¿no? Y la familia decía, bueno, pues es que es muy introvertido y demás, ¿no? Mi niño, Y pobrecito. Buscando siempre claro, entonces, una respuesta mental a todo eso, ¿no? ¿Qué le claro, pasará? desde la familia y yo, como ellos expresaban bueno, Jorge tiene un amigo invisible, o Jorge no digas tonterías, o Jorge no sé qué, pues yo pues lo fui cerrando eso, ¿no? Y pues siempre el niño busca el que lo quieran, lo cuiden y que lo Que vean lo como el acepten, ¿no? normal, ¿no? Y que lo acepten, eso es. Entonces ahora con la experiencia que tengo, sé que esto me ocurría de pequeño, pero que lo fui cerrando porque así era la manera de estar más metido en casa sin ningún Claro. tipo de locura, ¿no? Y tú lo cierras en ese momento a partir de los 8 y tú sigues tu vida Sí, normal, tienes tu carrera normal, eso o es. sea, Entonces, normal, entiéndeme, es lo que quiero decir, normal. sí, Entonces, eso es. Yo después sigo el camino de un niño normal, ¿no? Yo sí, voy al colegio, voy al instituto, después a la universidad, estudio audiovisuales porque es una cosa que me fascinaba desde siempre, el cine y, mm, y entonces hay un momento en el que, a ver, si soy capaz de resumir las no, cosas, no, ¿no? No resumas tú nada, tira, tira. no. Y cuéntalo Pues como... la historia es que yo estoy con mi vida normal y, y en paralelo ocurren que hay tránsitos de personas en mi familia, ¿no? Sí. Pero la que es la más importante, que es mi padre, hace ahora 11 años va a hacer, pues él tiene una enfermedad muy larga y en ese tiempo de enfermedad, pues yo estoy súper ocupado con mi vida normal y con mi negocio, porque entonces tenía una empresa de audiovisuales y, y en ese camino se van abriendo pequeñas cosas, pero yo no lo tomo muy en cuenta, ¿no? Y sin Como embargo, por ejemplo, se van abriendo, ¿a qué te refieres, por pues ejemplo? fallece un familiar, hay yo qué sé, recuerdo tener planes propios y percibir yo cómo va a ocurrir algo, pero no tomarlo en cuenta ni decírselo a nadie. Y a los pocos días, pues a lo mejor Sucedió. un tío mío estaba muy enfermo, o un familiar fallece, o como tener premoniciones, ¿no? Frente a Ajá. los vecinos. Recuerdo un caso, por ejemplo, en casa de mis padres, me quedo un fin de semana solo y estoy durmiendo y aparece una energía, para resumirlo como en energía, ¿no? Un Ujú. hombre y, y yo digo, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Total que digo, no es mi momento, necesito descansar, necesito dormir. Y así estuvo todo el fin de semana y mis padres habían salido de viaje y cuando vuelven el lunes o el martes siguiente me dice mi madre, ¿sabes que ha muerto el vecino en la habitación? Bueno, pues era la casa contigua, el piso contiguo y claro, yo lo había visto esas 2 noches de fin de semana, lo había estado viendo y Pobre venía hombre, a y te querría comunicarse decir algo, conmigo. Claro, claro. sí, pero yo pues lo Tú cerraba, lo yo eso lo cerrabas, bloqueaba, tú lo claro, bloqueabas. absolutamente. Una pregunta aquí, cuando te pasa eso, quiero decir, esas veces además en las que tú dices, esto no me puede estar pasando, hay un señor en mi habitación, ¿te da miedo? Claro, 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 te claro. cagas vivo, De ¿no? primeras, además cuando tienes la nitidez de saber que es alguien que conoces, pero no tienes muy claro, ahí ocurre el proceso de se abre un poco y en el momento en el que empiezo a sentir que es mi vecino o empiezo a darle forma, lo bloqueo y lo cierro, ¿no? Y, Ujú, yo ahora he aprendido como a darle al on-off de esa conexión, ¿no? Y ujú. entonces cuando se abre ese momento, pues puedo dejarlo si es el momento tal vez que estoy en consulta o que estoy en una situación en la que todo se da para que llegue ese mensaje del otro lado, Ujú. pero entonces era bastante incómodo. Luego más adelante recuerdo casos de estar durmiendo, esto ya
cuando ya había decidido el tomar cartas en el asunto y hacerme cargo de esto, recuerdo muchas noches de dormirme y tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O lo que sea, lo que he llamamos dicho. espíritus, energías, Ujú. junto a mí, incluso ser muy físico, algunos de ellos incluso Eso. tocarme para decirme, oye, que... Y Sí, sí, eso eran oye, personas que hazme caso, te quiero después... decir cosas, Claro, eso necesito es, trasladar cosas. hazme caso, ¿no? Y A ver, es que has dicho anécdota escatológica y no contarla, me No, parece no, no, no. feo, no pues que me contarla. tocaban ciertas partes como para llamar mi atención, ¿no? ¡Guau! Y entonces era como divertido por un lado ahora que lo cuento, pero en su momento no tenía ninguna gracia, ¿no? Entonces, como entonces yo estaba, entre comillas, formándome en mi capacidad de conexión, les pedía directamente venid en el momento, ¿no? Porque era como un barullo de comunicaciones, de mensajes, de hablarme, de presentarse una persona que se llamaba de tal o cual manera y luego resultaba que al día siguiente iba a tener un contacto con alguien que Claro. realmente ese era su padre, que me decía soy Luis, no sé qué, no sé cuántos, y al día siguiente iba por la calle y me encontraba con unos amigos y, ostras, pues tu padre ha fallecido, ¿no? Y se llama Luis tal. Era que estaban haciendo un precontacto conmigo para luego en mi día a día activarlo. Entonces ahí sí me daba miedo, pero no era un miedo porque yo viera que me quisieran hacer daño, sino que era un miedo porque yo quería continuar con mi vida normal, quería irme a dormir y descansar y no me lo permitían de aquella manera, ¿no? Entonces todo es un proceso de aprendizaje, de conexión y desconexión, de comunicarte con ellos para decirle no vengas en este formato, no vengas aquí y ahora, sino mañana en mi horario laboral para entendernos, ¿no? Ujú. Al final todos esos espacios de apertura y de conexión pues se disparan y se vuelven muchísimo más intensos cuando mi padre en el último tiempo de fallecer, él tiene una enfermedad muy larga y a los meses previos a justo la partida, pues él decide irse a casa. Él estaba año y medio en un hospital y ya no había más posibilidad de hacer nada por él desde la parte médica y entonces nos vamos para casa y ahí en esos meses, hasta que él parte, ocurren muchísimas cosas. Estamos en la noche, nos desvelamos, lo vemos todos, a la abuela, a una hermana, a personas que estaban trascendidas en la vida de mi padre y Pero lo cuando ves dices tú, los ves, los ves. lo veo yo y a la vez lo ve mi hermano, que es alguien muy racional, muy estructurado, Ah, es tu profesor hermano también lo ve. de matemáticas, entonces él dice no verlo, pero cuando está ocurriendo para todos. Ah, sí, Entonces, ¿eh? y entonces cada uno lo vamos posicionando en un lugar, ¿no? Pero cuando mi padre parte, yo tengo ya muchas conversaciones con él de este tipo, ¿no? De ocurrir algo en su habitación y él hablarme en plan muy privado, está ocurriendo esto, lo que yo te había contado, lo que yo sentía, lo que mi manera de no existe nada después de la vida y demás, todo está cambiando, ¿sabes? Porque él verbalizaba, está aquí mi madre y conversaba con ella. Entonces, eh, ahí se rompieron un montón de tabús y digamos que ahí él dejó el testigo de Jorge, te tienes que hacer cargo de esto. Mi padre parte muy joven, tenía 60 y pocos años y para mí eso también fue un shock muy fuerte, por una parte, la pérdida de él, ¿no? Pero que para mí también era un referente en cómo ha de ser una persona, ¿no? Lo que es una persona buena y luego una persona con todo lo que yo siento que son las cosas importantes de la vida, ¿no? Entonces parte mi padre y ahí es cuando yo digo, esto ya sí o sí es de primeras, tardo tiempo, porque me enfado con la vida, las cosas que ocurren en las muertes, ¿no? Me enfado con la vida porque me ocurre esto, porque mi padre se tiene que ir tan sumamente pronto, ¿no? Entonces ahí como que voy tocando una tecla de aprender y voy tocando una tecla de cerrar. Es como que voy diciendo no puede ser, pero no quiero, pero sí quiero y al final pues en ese proceso de no entender lo que me está ocurriendo, porque a lo mejor yo iba a un centro comercial y veía 7, 8, 10 personas caminando junto a alguien para decirme, oye, que es mi hija, dile no sé qué, oye, que... Yo ahí me bloqueaba mucho y me ponía... Yo tengo ahí una parte también, a veces cuando me ocurren estas cosas, que soy muy obsesivo con cosas. Entonces fue una etapa muy obsesiva de cómo hago para Bueno, tomabas casi conectarme. como un castigo esto, ¿no? Decías, es que la vida me está Había- obligando a llevar hasta aquí. Sí, Claro. porque hay una parte en la que uno quiere estar en la vida normal, ¿sabes? Yo tenía por entonces mi negocio y hacía audiovisuales, estaba tan contento haciendo mis pelis y mis cosas y era como,
ahí tienes eso, ¿no? Y Sí. entonces, Casi un pues mandato de la vida, ¿no? Tú sí, tienes que... sí, yo siento que es una cosa que tenía que hacer, que vendría desde pequeñito y si mis padres hubieran sido abiertos a esas cosas, porque a mí siempre me ha llamado el mundo ovni, siempre me ha llamado todas estas cosas, ¿no? Desde pequeñito siempre a escondidas he ido buscando información sobre estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que como no tenía el apoyo, pero yo siempre lo veo también como en positivo. Era como una cosa muy personal, muy para adentro, que es donde también estoy ahora, nuevamente estoy más para adentro aún, ¿no? Eh, pero bueno, era la manera y la pérdida de mi padre tan joven, luego he visto cómo a mí me lleva aquí, a mi hermano le lleva a otro sitio, a mi madre la lleva a otro sitio, sitios muy específicos, sitios de aprendizaje y de evolución personal muy grande, a cada uno en su lugar, con su camino. Y es muy bonito como el camino de mi hermano es con la paternidad de una manera muy específica, ¿no? El camino de mi madre es como su independencia y su crecimiento después de tener al amor de su vida, para entendernos, ¿no? Y a mí es como, yo soy el pequeño de dos y vengo de una familia enorme. Mi abuela materna tuvo 13 hijos, os podéis imaginar. Las ¡Wow! reuniones familiares en Navidades son 60, 70, 80 personas. Y ahí entiendo como que esto es mi vida, ¿no? Yo Ujú. no voy a ser papá, mi hermano tiene la modalidad de padre, yo no, y esto al final es como lo que va a Ujú. ser mi vida. Entonces, en ese momento, como yo hay muchas cosas que no entiendo, pues me sumo a talleres, cursos de los mejores profesionales o de las personas que me llegan al corazón cercano, ¿no? Es como si, yo siempre doy el mismo ejemplo, es como si de repente digo, decido, voy a pintar, entonces me sumo como a talleres y cursos de pintores buenos o que a mí me gusten, ¿no? Y ahí encuentro que este mundo que yo pensaba que era muy solitario no es tan solitario, que hay muchísimas personas que hacen que tienen esta capacidad de conexión y que lo posicionan en su vida de una manera, ¿no? Yo he decidido dedicarme a ello, hay personas que lo llevan para acompañar un momento de vida o toda su vida, pero digamos que a lo mejor en otra modalidad no tan concreta, ¿no? Entonces va evolucionando mi capacidad y donde me ubico va evolucionando con el tiempo y sigue evolucionando. Siento que todos los días va a evolucionar Ujú. y cuando me muera estaré en otra posición. Me refiero a evolucionar en cuanto a que la manera en la que yo me conecto con ellos, la manera en la que ellos se conectan conmigo y la modalidad de energías que se van conectando Y conmigo. evolucionar tiene que ver con que tú, digamos, estás más en control de cómo sucede esto, o significa evolucionar que, bueno, pues que ves en otros formatos, o que, ¿qué significa Es evolucionar en esto? la suma de las dos cosas que dices. Por un lado, eres mucho más. Es como si llevaras un coche y eres mucho más consciente de lo que hace el volante, de lo que hacen las marchas, de lo que hace cada cosa, ¿no? Yo tengo mucha capacidad ahora de ver cuándo me estoy conectando y en qué modalidad me vienen a hablar o a hacerme sentir, ¿no? Y ahí luego se abre un mundo de dónde estamos ubicados, las energías del mundo físico, las energías de las personas según trascienden y cómo va avanzando el tiempo, Mm. entendiendo el tiempo lineal, aunque no existe así, Ujú. es un tiempo esférico para entendernos y entonces en ese tiempo que va pasando desde que una persona trasciende va yendo como a ciertos lugares. Ujú. Yo lo explico de la siguiente manera, es como un edificio de cristal y veintitantas plantas, ¿no? Entonces, las tres primeras plantas son las del mundo físico, los que estamos aquí, ¿no? Luego la cuarta, quinta planta es cuando trascendemos, nos ubicamos ahí energéticamente y tenemos una posibilidad de conectarnos con las plantas de abajo y las plantas de arriba. En las plantas superiores están lo que llamamos ángeles, guías, maestros, arcángeles. Así podríamos llegar hasta el concepto de Dios, que eso es un debate aparte. Y entonces yo ahora tengo la certeza de poder conectarme a esos niveles con mi capacidad, a ver cómo lo puedo resumir, como una capacidad de trance interno mío en el que yo accedo como a estas capas, a estos pisos, ¿no? Y desde el otro lado también ellos hacen un poco el esfuerzo de bajar plantas para poder
para podernos ver en un lugar, ¿no? Ujú. Y ahí es donde ocurre la comunicación. Esa comunicación, ese lugar donde ocurre la comunicación, ¿es en el cuarto o en el quinto? Quiero decir, es ese plano como intermedio entre los plantas superiores, o tú vas un poco más arriba y ellos un poco más abajo y os encontráis ahí por la planta 10 más o menos. Eh, Más bien eso. Depende de la persona, por ejemplo, para centrarnos como en consulta, depende mucho de la persona que viene a verme, la modalidad de sus creencias y de su formato espiritual, aunque suena muy egoico y no quiero entrar ahí, ¿no? Es eh, su visión del mundo, menos Matrix o Max Matrix, su conexión, sus creencias con esas plantas superiores hace que la conexión sea más arriba, más abajo. Y eso también es bonito y divertido el ir como experimentando esa capacidad de conexión con esos ámbitos. Ahí podríamos hablar de personas que vienen a verme única y exclusivamente por conectar con sus trascendidos, más o menos recientes, o porque tienen una necesidad de conectar con otros lugares para entender de sus vidas, por ejemplo, el trabajo de alma que han venido a hacer, porque han tenido experiencias de algún tipo de estas que llamamos de conectar con otros lugares, con otros seres, con otros sitios. Entonces ahí es como que la suma de tu potencial y el mío hace que podamos tener acceso a esas plantas 10, 11, 12 o superiores, ¿no? Y luego hay personas que directamente ya están en la, bueno, que están en la planta 12 y están en la planta 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Qué significa eso? Estoy No, yendo no, no, muy no. lejos de vuestras preguntas, No, pero está guay. pero eso hace que lleguemos al entendimiento de que absolutamente todos estamos conectados en la planta 21, todos. Desde la persona que te encuentras en el metro y que solo coincide contigo un segundo para lo que sea, darte un mensaje o tener una experiencia de cualquier tipo, todos confluimos energéticamente en la planta 21 y nos vamos disgregando en las diferentes plantas porque tenemos desde que el universo funciona, hemos ido como a dividirnos y jugamos a dividirnos. Si tú eres blanco, yo soy negro, tú eres tal, yo soy cual. Y siempre vamos como poniendo etiquetas de todo eso, pero estamos fusionados todos en la planta 21. Y desde la planta 21 que estamos todos, pasamos a la planta 20 y vosotros en la planta 20 estáis comunicando con vuestro yo de la planta 1, 2 y 3 y del resto de plantas. ¿Qué ocurre ahí? Pues que lo que hacemos es ceñirnos a las tres primeras porque son las físicas las que están como tangibles en lo material, pero realmente no estamos ahí, pero estamos en otros lugares también. Entonces, al final, todos tenemos la capacidad de que se dé esa comunicación, ¿vale? Porque conozco muchísimas personas que por un momento puntual en su vida se les abre porque lo necesitan así. Sí, pero porque esto lo he oído muchas veces y ahí, de nuevo, por volver a la base, Sí. ¿por qué tú sí y yo no? Es decir, tú desde pequeño, sin tú hacer nada, Uh-huh. tú veías, tú hacías y eso va evolucionando, lo cierras y vuelve. Además es que vuelve por eso de la naturaleza se abre paso, es que tenía que volver y vuelve, pero y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué es un medium? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué a mí no me pasa? Pues un medium, resumido mucho, es un medio de comunicación con otros planos de existencia. Esa sería mi frase de resumen, ¿no? Evidentemente que hay muchos mediums que son fraude, como hay abogados que son fraude, como hay periodistas que son fraude, Sí, como sí. hay, ¿no? Claro. El ser humano lo tiene intrínseco. Yo puedo decidir utilizar esto para una cuestión meramente laboral o puedo decidir que lo hago por ayudar a las personas que se vayan cruzando en mi vida, ¿no? Y luego mediums hay con muchos matices, Exacto, ¿vale? ahí va. Hay mediums que son mediums evidentes, yo me considero medium evidente porque tienes una capacidad de que te traigan información de cosas que van a ocurrir, ¿vale?
Hay mediums sensitivos, que fundamentalmente lo que utilizan es esa conexión psíquica con el entorno, ¿vale? De estas personas que van a una iglesia, a un lugar, y tienen una conexión con y pueden percibir cosas. Y mediums hay 1000 formatos como 1000 capacidades de percepción. Habéis oído hablar seguramente de las claris y la clariaudiencia, hay muchísimas, ¿no? Y todas esas lo que hacen es que cada persona percibe con una especialización, es decir, a través del oído, a través de la vista, a través del tacto, del gusto, del olfato. Y eso en mi experiencia es porque lo que llamamos el campo áurico tuyo lo puedes expandir hasta los niveles estos que hablábamos antes y ahí entonces empiezas a tener esa conexión. Siento que la mayoría de los mediums hablan o hablamos de que somos muy visuales o muy auditivos porque nos ceñimos siempre a ponerle palabras y traerlo a lo que tiene que ver con los sentidos físicos, pero no está en estos sentidos, es decir, tenemos X sentidos físicos, pero hay un sexto, séptimo, hay infinitos sentidos más allá y esos existen, esas percepciones sutiles, al final las tenemos que traducir, ¿no? Y cómo acaba esa conexión en que yo te diga que lo estoy escuchando para que tú lo puedas entender, pero hay una percepción que va al corazón que es la que yo te traduzco para después decirte, mira, me está hablando. Y eso supone de lo que os hablaba, de bajarla de la 21, llega a mi corazón y en la 3 se hace audible y entonces yo te digo la frase, ¿vale? Pero ese alma, esa energía que me está hablando, lo que está haciendo es bajar su frecuencia para que yo la termine por escuchar, pero luego vuelve a subir y me hace sentir. Y enlazamos, unimos almas, energías con energías, y ahí hay muchas más cosas que no podemos traducir en los sentidos físicos. Y entonces me preguntabas qué es un medium. Esta persona que tiene esa capacidad, a mí me gusta más hablar de capacidad que de don, porque creo que el don ya se ha llevado a una estigmatización que tiene que ver con lo religioso y que tiene que ver con una capacidad de lo que tú decías, de tú sí y yo no, y no. Yo siento, porque además lo hago bastante a menudo, que compartir con personas, yo te podría invitar a que vinieras conmigo una temporada o que tuviéramos una clase, ponte semanal, y a través de lo que yo te vaya diciendo que es mi experiencia, tú tendrías la experiencia de conectar con el otro lado. Y luego va a estar en ti que decidas hacerte cargo de eso para utilizarlo, para... Es como, yo doy el caso de la pintura, ¿no? Personas que no pintan nada, que no hacen una O con un canuto y se apuntan a un curso de pintura y de repente al año y medio, 2 años, 3 años, 5 años, hacen unos bodegones, unos paisajes alucinantes, ¿no? Pues siento que esto igual. Si en vuestro ámbito más profesional yo fuera con vosotros, estoy convencido de que me enseñarías tus herramientas para terminar siendo abogado, lo que sea, Sí, ¿no? sí. Porque yo creo que todo tiene su aprendizaje. Lo que pasa que donde estoy yo ubicado en esto de la mediunidad es como que está más estigmatizado desde Sí, sí. mucho tiempo hasta aquí, y de hecho hay incluso países que lo tienen hasta prohibido por ley, que ¿En se serio? pueda hacer contacto mediúmnico. Es como, no sé, Wow. imaginaros prohibir que un cura pueda dar una misa, ¿no? Por No, por extrapolarlo eso, a cosas que son como, si yo conecto con Dios y puedo hablar por Él, cuidar por Él, ¿quién es una ley? Pues la ley, porque lo que intenta impedir es que nos vayamos a otros niveles. Ellos prefieren que estemos en la Matrix, las 3 primeras plantas, comprando, gastando, y eso es lo que desde ciertos ámbitos los que hacen las leyes quieren que nos mantengamos. Si ellos nos dijeran, tenéis este poder, y fíjate la palabra que he empleado, ¿no? El poder de saber que eres infinito y que no tienes límites, ¿qué haríamos? Y esa es la cuestión clave, ¿no? Somos infinitos, estamos conectados a la fuente y tenemos un poder que no es la limitación que nos venden, es otra cosa. Entonces el estar como limitados pues está muy bien, porque no olvidemos que hay que vivir lo físico, pero sabiendo lo infinitos que somos. y esto en los procesos de duelo, claro, Marta y yo siempre hablamos de la importancia para nosotros de que fue encontrar pues, todo lo que se nos abrió, ¿no? Todo este camino espiritual. Eh,
cómo en los procesos de duelo, que tú seguramente hablarás con mucha gente en esos procesos, cómo les impacta, cómo les ayuda, qué pasa en esas sesiones, quieren saber cómo les ayuda todo esto. Pues mira, yo siento que ayuda muchísimo, pero por un lado, en lo sencillo y básico que es, se muere mi padre y a los X meses, que yo suelo recomendar que haya pasado medio año, pero no porque no haya esa conexión, sino porque las personas hayan podido tener el tiempo de vivir con su duelo, de saber qué les está ocurriendo. O sea, a ti no viene una persona, A o tú dices que veces, no, pero dices, a oye, veces, hace 2 semanas, no. claro, a veces vienen personas, me llaman y en esa conversación no está implícito el que haya fallecido pronto, pero a mí me hacen saber hace 2 meses, hace un mes, una semana. Y Ya. necesitan como seguir teniendo ese contacto. Entonces ahí yo lo que les digo es, recomiendo 6 meses por un tema de que tú puedas haber pasado un tiempo contigo mismo o contigo misma, de saber dónde te estás ubicando. No intentes como hacer una conexión ya cuando fue ayer que se fue del plano físico, ¿no? Y he tenido que decir a personas que no le hacía consulta. Es así. Confirmo que esto es así, porque ha habido dolientes míos que se han empeñado y te han llamado súper pronto y no les has atendido. Has dicho, vale, hablamos, pero hablamos dentro de 6 meses o hablamos dentro Cuando de todo un esté más tiempo. maduro, más... Claro, claro. Y siento que, fíjate si las cosas están orquestadas desde el otro lado, que cuando hay personas que no te dan ese dato y que yo no percibo que sea reciente, vienen a consulta y la comunicación puede no darse, o si se da en unos ámbitos que no... O sea, que en algunos casos puede generar una frustración Más que un beneficio, ¿no? más que el beneficio, pero es porque esa frustración es la que el alma de esa persona tiene que vivir en esos momentos. Y suena fuerte y duro también, ¿no? Pero cuando alguien de los nuestros se va, tenemos que pasar por ese proceso de aprender a que no esté. Y muchas veces vienen personas con un duelo muy reciente y la comunicación no se da en los términos que ellos sienten que necesitan y, no se dan cuenta de que el camino suyo es estar en ese bucle de la indisposición frente a tu familiar durante un tiempo más. Y ¿No? desde el otro lado le pasa igual, es decir, la persona trascendida inmediatamente cuando vuelve todavía no estará preparada para comunicar, Claro, pregunto, porque todavía está en ese primer eso plano, en esa es. cuarta planta. Hombre, que To- también está en duelo, ¿no? También la otra persona. claro. Todo tiene muchísimos matices, ¿vale? Porque es importante también esa persona que trasciende, si lleva un tiempo en esa transición, más o menos largo, todo eso va a influir en que la conexión se dé de una manera o de otra, ¿vale? O sea, es cierto entonces que igual que tú haces un duelo, a lo mejor, quiero decir, cuando un duelo es esperado, una muerte es esperada y ha habido un proceso de enfermedad, el duelo se da de una forma un poco diferente o bastante diferente a un duelo por una muerte repentina. También para la persona que ha trascendido, Justo. ¿no? O Sí, sea, es un sí. poco eso, Sí, porque sí. alguien que a lo mejor está pasando por una enfermedad potencialmente mortal y que está teniendo ese viaje, pues un poco lo que has dicho al principio de tu padre, ¿no? Tu padre se abrió a muchas cosas durante la enfermedad por Claro, el hecho de estar muriendo, que claro. todos estamos muriendo, pero Sí. quiero decir, de estar Sí, ya sí. ahí, Sí. en la casilla de salida. Y que alguien que se muere de repente y que, claro, se enfrenta de otra manera también a su propio viaje, ¿no? Al otro lado, por definirlo de alguna Sí, sí, manera. sí, sí. Además es muy curioso y muy bonito también para trasladar paz a la gente que nos pueda estar escuchando, como cuando enfermedades largas la familia está asentando el proceso de partida, eh, los almas están también entrando y saliendo del cuerpo para hacer esa comunicación con las plantas de arriba y con las plantas de abajo y luego vuelven, ¿no? En enfermedades como los Alzheimer's o como los cánceres de mucha duración, todo eso siento que hay que contarle a la gente que en ese proceso de que a veces sientes a tu familiar que está desconectado, que no está contigo, que tiene un Alzheimer o una... Hay un momento en el que se está comunicando consigo mismo en las plantas de arriba y que es muy bueno verlo desde ahí, porque nos aferramos a que lo físico, a que mi madre no está, no me ve, no me...
pero está en un aprendizaje por su lado que tiene una cosa muy positiva, que es saber que parece que no está, pero es que está yendo y viniendo. Entonces, eso también, no sé la gente cómo lo puede percibir, pero que es muy positivo, ¿no? Saber que en el proceso de muerte la salida se está dando suave, suave para ellos y también suave para nosotros. Para personas que no entienden que su madre lleva enferma de Alzheimer 5 años y que no te reconoce, libera mucho el sentir que, bueno, está haciendo su proceso de partida y me lo está haciendo fácil a mí también. Entonces, sé que suena muy duro y que... No, pero en realidad no suena duro. Yo creo que es bonito, Sí, ¿no? Y no, liberador. iba a decir que igual que pasa al final de la vida, si no me Pasa al equivoco inicio. también al principio, ¿no? Justo. Con los niños también pasa, Sí, como te sí, pasaba a ti, sí. ¿no? Esa conexión permanente con el Sí, otro. todos nacemos con esto abierto. O sea, digamos que nuestra energía entra en nuestro cuerpo físico, pero tarda unos años, un tiempo en ajustarse o reajustarse a querer quedarse en lo físico. Y entonces está viendo a los abuelos, todos tendréis seguro una experiencia de niños que hablan de está aquí el abuelo, está aquí no sé qué, tal, porque la percepción está abierta. Están yendo, entrando y saliendo del cuerpo para entendernos hasta que se quedan en lo... Y si les decimos que no están viendo al abuelo, estamos fomentando que se cierren a Se lo material cierra. antes de tiempo. Sí, siempre hay algún comentario que a veces te quedas con los niños cuando eran pequeñitos de... ¿Pero qué miras? Yo lo hago un montón. Dios, ¿qué miras, tío? Y tú ahí Hay una cosa miras muy ese- guay que me estoy acordando ahora y es que mi hermano Quique, quiero decir mi hermano el que está muerto, que no este, cuando era pequeño siempre cuenta mamá, no sé si te acuerdas, que veía a su hermana. Y yo siempre he sentido en esa historia y que la veía, que pasaba siempre por la cárcel, hay una cárcel muy antigua en León, muy bonita, y que pasaba por allí y que veía a su hermana por la ventana. Y que él siempre me decía luego, es que esa hermana siempre has sido tú. Y yo siempre quería que tú nacieses porque yo te veía antes de nacer. Y que, joder, claro, y me acaba de venir ahora que eso es verdad. Sí, bueno, tu hermano tenía Veía muchas cosas. muchas cosas y 1000 amigos invisibles. Insisto que es importante al principio y al final Mm. de la vida, porque tuvo uno de esos procesos en los que dio tiempo a, con mucha suavidad, con mucho, iba a decir facilidad, ninguna, No. todo es complicadísimo, pero sí es verdad que no era algo repentino. Entonces Y ahí se dan cosas, permite. te permite cosas, porque lo que tú has dicho, ¿no? Que a veces esa claridad, por llamarlo de alguna manera, o esa capacidad que todos tenemos de estar conectados con el otro lado, viene en momentos puntuales cuando la necesitas. Y yo no sé si tú lo has sentido, eso. Yo sí. Yo creo que, mira, cuando mi hermano estaba muriendo, me acuerdo, durante los 2 últimos días, a mí me entró como una pose de sabia de la vida, ¿te acuerdas? Y entonces yo estaba allí, yo había estado acojonada, no te puedo explicar, o sea, entraba en la habitación del hospital y salía una incapacidad para permanecer tranquila, unos nervios, y entonces las últimas 48 horas, después de que él se comunicase conmigo a través de sueños y tal, y yo no estaba interpretando esos sueños, pero claro, se me estaba quedando lo que me decía. Ya no sé qué pasó, que entonces yo me calmé, me posicioné a su lado y yo les decía a todos y a él mismo, vete tranquilo, vete en paz, donde vas no existe el tiempo, donde vas ya estamos contigo. Y eso, ¿de dónde yo coño sé? O sea, quiero decir, ¿por qué sabía yo eso? Si no, nunca había leído nada parecido, ni lo había tal. Y yo les decía a todos, no os preocupéis, y a él mismo, vete porque ya estamos contigo. No hay distancia, no hay ni distancia temporal, ni distancia, no es nos vamos a ver en el futuro. Yo sentía con una certeza profunda que ya estábamos con él. Y todo el rato le decía, allí no hay tiempo, donde tú estás no hay tiempo, esto solo es aquí. Y siento que yo fui, que coño sé, pero sí que siento que fui un apoyo para él en eso, porque él se iba con ese alivio de que yo también lo estaba entendiendo, ¿no? Y entonces, después de haber tenido esa claridad, que yo creo que tú no tuviste, lo digo para quien nos esté escuchando, que no pasa nada si no la tienes, No, en absoluto. no, No, ¿yo sé claridad? sí. No, en absoluto.
Pero ¿y cuando yo decía eso, tú qué sentías? No, No, yo te hacía caso y yo decía, bueno, ahora hay que estar aquí, hay que acompañar porque yo creo que hay que estar aquí, que él se va a sentir mejor, que cuanto más esté mejor su salida va a ser más suave y entonces yo pues en aquel... bueno, era lo suyo, la almohada. Él pedía una almohada. Para mi hermano, su única pedrada era No, pedir la almohada de no, Quique. no, Yo no, creo yo que lo creía, honestamente, la verdad. O sea, yo creo que es a mí me perfecto ayudó. en sí mismo cada modalidad, porque creo que ahí es importante lanzar como el mensaje de si estás presente y sin juicio a las cosas que ocurren, todas las cosas que ocurren en la vida, y estando atento a las señales que hay detrás, ocurre la magia de que una hermana lo perciba con claridad porque está teniendo esa conexión álmica con él en otro lugar, pero él también necesita el hermano que para el mundo físico le pone una almohada. Esa es la perfección del universo tal cual está montado. Y si no hacemos el juicio de por qué estás tú solamente con darle agua o la almohada y yo estoy más en puedes marchar, si os fijáis, se dio perfecto en sí mismo, ¿no? Uno le estaba dando el cobijo en lo material, otro estaba dando cobijo en lo espiritual, o sea que es perfecto en sí mismo. Fue un poco así. Es que fue así, Y ahora creo, nunca lo había visto así, y pero sí. creo que si lo hacemos con todos los ámbitos de la vida, eh, desde aquí el mensaje tendría que ser para la gente, no nos morimos después de la muerte, sino que continuamos en otro lugar y volveremos a ver a los nuestros y en el durante estemos abiertos a que nos ocurra la magia de conectarnos brevemente o más intensamente y incluso en las cosas pequeñas de la vida como que un día estoy intentando traer ejemplos que son así como más materiales para que podamos hacerlo también unión con lo espiritual. Si yo un día voy en un atasco y estoy enfadado, cabreado, joder, la hora que no llego, que no sé qué, que no sé cuántos, y llego enfadado y voy sin mirar a ningún sitio, no podré estar atento a que en pleno atasco gires la cabeza y a lo mejor esté un amigo en otro coche, o a lo mejor conozcas a la pareja de tu vida en otro coche, ¿vale? Un día te das un golpe y estás enfadado. Si intentas quedarte en el presente sin tener reacciones bruscas. Esto es un proceso que cuesta mucho, Cuesta ¿vale? mucho. Cuesta muchísimo porque además la cantidad de inputs que hay en la vida son constantes y cada vez más, y es donde nos quieren tener, ¿no? En que nos vayan dando tortazos desde el teléfono, desde todos los lados. Si lo miras con la perspectiva de dónde estoy, qué me ha ocurrido, por qué me he dado un golpe, como tú esta mañana, ese momento en el que te has dado un golpe, dices, uy, me están avisando, me estoy avisando de algo, Sí, sí, y te quedas así a la expectativa, algo, te prometo que algo va a ocurrir, ¿no? Y así llegan las personas a la vida de las personas. No, pero eso que cuentas que es a mí, como dice mucha gente, odio esta expresión, me resuena mucho. No quiero decir esa expresión. Pero sí que eso que dices, ¿no? Yo también como Marta, sin saber nada, simplemente sintiendo lo que sentía y sin querer causar o consolar a nadie, le contaba yo el otro día a Marta que yo a mi madre le decía, digo, yo no sé por qué, pero yo sé que esta no es la última vez que yo he visto a mi hermano. Esto yo lo sé. Claro, mi madre desde su bloqueo diciendo, bueno, me querrá dar un poco de consuelo, ¿no?, a esto que estoy viviendo. Pero es verdad que lo vivíamos así. Como de repente se abrió un camino en el que sabías que eso era así. No va a ser la última. Y a partir de ahí, yo creo que por eso para nosotros es tan importante en los procesos de duelo entender todo eso que tú estás diciendo. Que es que en el momento que tú entiendes que la muerte es lo que es, pero no más de lo que es, entonces a partir de ahí todo cambia. O sea, absolutamente todo cambia, la manera de afrontar todo esto, ¿no? No quiere decir que te duela. No, me sigue doliendo. Sí. Me sigue doliendo todos los días, pero es verdad que desde otro lugar, ¿no?
Total, Sí, total. creo que es importante que la gente no piense que estamos frivolizando con las situaciones No, de no, duelos, no. ¿no? Es súper No, no. importante. O sea, que el que te haga daño y te duela y quieras llorar y darle una patada a algo es totalmente humano y tienes que hacerlo, Y tienes es que vital estar porque ahí. lo Y que es estamos vital haciendo, porque hay claro. que desahogarse, hay que sentir esa emoción, hay que ver de dónde viene esa emoción y luego ubicar esa emoción en un lugar que te haga el menos mal o que te haga bien, ¿no? Pero yo tengo claro que en mi caso, el que mi padre se fuera prontísimo, porque para mí eso es prontísimo, creo que una persona con 60 y tantos años, hoy en día la sociedad en la que estamos es rapidísimo, Es rapidísimo. me ha traído hasta aquí. Y siento que en vuestro caso, la partida de vuestro hermano, os ha hecho entrar en una modalidad de visualización de todas esas cosas, de hablar, que la sociedad necesita mucho hablar de esto. Viene un niño a la vida y hablamos, hacemos fiesta, le pintamos rosa, azul, todas estas cosas y lo tenemos normalizado. ¿Por qué no vamos a celebrar que nuestro familiar se va? Hay que celebrarlo dentro de que es una putada y dentro de que te va a tocar sufrir porque no le vas a poder volver a tocar. Ujú. Pero como tú bien decías, o sea, te garantizo que en tu lecho de muerte los vas a tener ahí para ayudarte en el proceso de partida. Y creo que eso, en mi experiencia de todos los días, lo tengo y es lo importantísimo que hay que trasladar a la gente, ¿no? Eso nos cambia el paradigma de entender la muerte y de posicionarte frente a tu vida. Porque al final la muerte no es más que un paso más de la vida. Qué guay, me estaba acordando ahora del día que estuvimos contigo en modo Jorge Bueno, Medium y nosotros, importante decirlo, es que nosotros eso, hemos estado ahí, o sea, quiero decir, y Jorge está aquí, aparte de porque es un tío de puta madre y con su honestidad y con su manera nos ha ganado, porque nosotros fuimos. sí, Y pero que no es el punto por el que nos conocimos. Quiero no, decir no, que no, fuimos de después, antes. en plan, porque qué bien poder hacerlo y poder estar con Jorge también así y verle en acción, ¿no? En Y esa verle en especie de acción, trance que porque jo, es muy guay. O sea, no, a ver, digo trance, no os penséis que hace nada raro, pero que es muy bonito y que además cuando estoy con él, claro, porque hay mucha gente a la que yo he conocido, hace 8 años que se murió mi hermano, entonces ha habido mucha gente que he conocido después que no me conoce con Quique, ¿no? Pero contigo me pasa que, claro, cuando yo te he conocido, Quique ya estaba muerto, pero como hemos tenido una conversación en la que estábamos los cuatro, es como que siento que también le conoces. Y me acuerdo que dijiste, ¿qué energía más bonita tiene Quique? Tal, ¿no? Y fue como... Si os dais cuenta, nos une una cosa muy importante que es el gusto por el cine. Siempre digo también que esas cosas de la magia, de lo universal y de la vida es eh, como las personas van apareciendo, ¿no? En ese formato más audiovisual, esa entrega que los hace de... Ahí lo tenéis, machotes, Darle. a hacer un audiovisual en el que habléis de estas cosas porque lo habíamos pactado previamente que íbamos a ser unidos en esto, ¿no? Y no dudéis que él acompaña vuestro proceso y que va a estar y que si os abrís a esas señales ocurrirá el día en que la grabación no salga adelante porque no es la persona adecuada quien tenéis delante y el día que la grabación saldrá mejor porque es la persona que debe estar junto a vosotros, ¿no? Y claro, lo que a nosotros nos pasó cuando estuvimos contigo eh, es honestamente muy impresionante, porque bueno, aparecieron varias personas de nuestra familia fácilmente reconocibles, pero bueno, obviamente tomó el mando, Bueno, tardó un rato, tardó un rato, pero porque bueno, estaba la abuela, o sea, había allí un lío... había un lío importante, pero tomó el mando luego mi hermano para contarnos cosas que para nosotros en ese momento eran importantes, y una de ellas es la que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, para ayudarnos a, no dudéis que el camino de expresar desde lo audiovisual es desde donde tenéis que hacerlo, que lo que estáis haciendo está bien, que ayudar en grupos está bien. Bueno, nos dio varios mensajes muy obvios y muy claros. Pero es verdad que siendo muy impresionante y muy claro además, a nosotros no nos impresionó tanto, porque nosotros ya tenemos integrado eso que te decía. Sí, lo sentimos muy natural, ¿no? O sea, fue como... O sea, no Pues eso, salimos de como que allí estuvimos... salimos de allí diciendo, ya claro, Pues sí, sí. justo, era eso. Pues mira, se Tiene sentido. confirma, gracias, ¿sabes? Pero Sí, con sí, sí, mucha está paz. guay, qué guay esto, pues
está claro que tenemos que tirar por este camino, hacerlo todo más fácil, hacerlo todo más digerible. Fue muy enriquecedor, pero es como que yo no necesito ningún convencimiento de nada. Yo ya he sabías. soñado, he visto, he sentido, he recibido, o sea, desde varios procesos está ahí, ¿no? Lo Sí, sé. vosotros digamos que el camino lo teníais ya avanzado, lo tenéis claro y demás, ¿no? Pero las modalidades de por qué personas vienen a ver a un medium Son son infinitas, desde querer saber los números de la lotería o sea, también hasta... te puede Sí, venir sí, hay gente así. personas que quieren resolver un conflicto familiar de una herencia, ¿En serio? sí, casos los colores, esto es así, Y se pero... consigue, quiero decir, ha Pues habido casos... yo a veces he tenido ejemplos de hablar de una cosa muy concreta y desbloquear una herencia, pero a mí esa modalidad siento que no, como que no me gusta, ¿no? Pero yo por eso siempre suelo pedir que ellos me hablen de una cosa muy concreta, un objeto o algo que vaya a desbloquear una situación que tenga que ver con a lo que tú vienes, ¿no? En vuestro caso ibais con un camino avanzado y era más por una confirmación de algo que ya sabíais, ¿no? Pero hay Mm, personas que vienen con No, no, una... pero, ojo, más que de las cosas concretas sí fueron muy reveladoras, ¿eh? O sea, hombre, Claro, sí, sí, es que lo importante, yo siento que es muy importante que entregar ese tipo de cosas para que la persona sepa que está en su camino. Y su camino no es que yo te diga estás en tu camino, sino que tu camino es que, yo qué sé, imagínate que vas a cambiar de trabajo y eres abogado, que me hablen de que eres abogado y que me hablen de que lo futuro va a ser que haces, no sé, que estás haciendo macramé. jarrones esculturas, sí, chinos, Mm. ¿vale? Y entonces con una cosa así rara, rara, te haga clac. Tu cabeza de ser humano haga, hostia, pues eso es. No es que yo te diga, sí, sí, tienes que cambiar de esto, sí, no. No, sí, no sí. es una obviedad, sino algo que en el fondo esa persona que llega ya sabe, ¿no? Ya sabe. Si tú tienes el llamado desde el corazón, o sea, no una cuestión mental de alguien me tiene que resolver este asunto y voy a ver a Jorge, voy a ver a Pepito, voy a ver a Fulanito, hasta que todo esto se desenmarañe. No, es con el corazón con el que te van a decir si Jorge o otra persona o si los mediums no son mi camino, ¿vale? Porque Claro. hay muchas personas que también llegan con la necesidad de Mm. resolver un duelo, no se lo resuelves y, porque también no engañemos, hay días y momentos en los que no se da esa conexión. Y entiendo que muchas veces es por mi aprendizaje de no eres capaz de establecer esa comunicación, pero también porque la persona que viene a verme necesita que haya un no para activarse, para ponerse en otro camino, en otro lugar. Ujú. Y a lo mejor su camino no está en la mediumnidad y que te lo ¿Y den ese hecho. no de dónde viene? De la persona que ha trascendido que dice, no me voy a poner en este camino porque necesita tener uno y hacer otras cosas, o ese no, ¿de dónde Ese viene? camino, ese no viene de tres patas. Ok. La mía, la de la persona que viene a mi consulta y desde el otro lado que decide no hacer la conexión. Con ninguno de Porque los no es tres funciona. conmigo, porque no es a No es través de un ahora. No medium, es el no es momento, eso es. ahora. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a un abogado que necesito que me resuelva un problema legal. Y voy como con la obsesión de, pero es que necesito que me resuelvas esto y además conseguir una indemnización de 30.000 porque es lo que mi cabeza decide. No, no, no. Es que la ley no te ampara para 30, sí para 10, por decir, y Ujú. además no lo tenemos claro. Y en tu camino está tal vez que no haya indemnización y que te tengas que marchar con lo puesto para tener otro proceso en tu vida y yo me empeño, me enfado y entonces como no me has conseguido esa Ahí no. indemnización, te denuncio también a ti y no sé qué. Haces una bola gigante de algo que era más sencillo, pues te metes como en una vida demasiado enredada, ¿no? Y sin ánimo de justificar mi trabajo, ocurre a veces que no hay esa conexión. Y yo ahí soy totalmente honesto, no te No pasa cobro la nada. sesión y tan amigos. ¿Quieres una recomendación mía? Te la doy. ¿Que no la quieres? Pues nada, Ujú. sigue tu camino. Volviendo a la analogía de los pisos, es más fácil conectar con alguien que está en un plano, digamos, desde todavía no ha salido el plano astral y está ahí al No principio. líes tú con No, Astral. no, ¿La planta qué la planta? planta Pero, 4, ¿Qué? pero está VH. bien esto también. Si quieres Es más, preguntar por astral, está sí, muy bien. sí, yo quiero preguntar por Siento cosas que porque la gente oye cosas y no está en el mundo y no quiero, para ti es liar, pero para el resto es informar. No, claro, sí. Y desde esa planta 4 utilizar las palabras que quieras. Es más fácil la conexión desde ahí, no tiene nada que ver es, para ti. es más sencillo las primeras plantas para hacer la conexión con familiares trascendidos.
que el espacio-tiempo de su partida es más reciente, Claro. ¿vale? A lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿no? Pero No. para acceder a informaciones más sutiles que tengan que ver conmigo o con los demás, hay que ir para arriba. Claro. Entonces es saber que tienes que... ¿Cómo decir esto? Saber que ese día tienes que coger el Mini o el Lamborghini, para entendernos, ¿vale? Ese día, si voy a competir en el Jarama, pues me cojo el coche de 300 caballos o me cojo el coche. Y eso es una capacidad de conexión tuya en un punto específico. Reunir unas cuestiones que tienen que ver más con el tiempo, con dónde está tu frecuencia de vibración. Ahí abrimos un melón muy importante, pero todo eso influye en qué planta tienes acceso. Okay. ¿Vale? Y tiene que ver también con mi... Es mi experiencia y mi creencia, ¿no? Pero tiene que ver con dónde estoy yo situado en cuanto a muchas cosas. A mí me hace la alimentación, la meditación, la respiración y luego un mundo infinito de otras cosas que me hacen llegar a conectarme a esos lugares de una manera más rápida, ¿no? Estar como más purificado de alguna manera, estar ¿no? más limpio el canal para entendernos y tú necesitar acceder a esa información. Vale. No sé si te he contestado. Me has contestado. Estaba mirando ahora en el móvil porque ayer me enviaba Marta caso de un grupo que nunca me acuerdo cómo se llama. Joder, no me acuerdo yo tampoco. ¿Cómo se llama un grupo de mediums como de los 70, que ya son todos muy mayores, que han resuelto como muchos casos? Ay, que son muy guays. Sí, bueno, el caso es que yo a lo que iba, al margen del nombre, que no es súper sí. relevante, es que está una de las señoras, la señora que estaba que era entrevistada, hablaba muy frecuentemente de, bueno, pues yo voy a una casa y ahí es como que se había quedado ese alma encallada ahí por un tema, ¿no? Y que había incluso algunos que no sabían o que no eran conscientes ni que habían ni de que estaban muertos, era, ¿no? Muy fuerte. Y entonces, bueno, pues alguno muy apegado a su casa y se quedan ahí apegados a su casa y le estaban cambiando su casa y tal. Entonces, no, te iba a preguntar abiertamente por sí. ignorancia mía, si eso es así desde tu ángulo, o sea, si tú desde mi creencia y mi perspectiva, sí hay estos efectos y estos eventos. De hecho, se utiliza el término evento, ¿no? Ajá. Lo que llamamos los poltergeist. Eso ocurre y funciona, pero es la suma de muchas cosas y luego tiene como depende de muchos factores, ¿no? Pero el que alguien en lo material, en las 3 primeras plantas, esté muy aferrado a su casa, ¿vale? Y sean parte con 80 y tantos años y la casa resulta que hay un conflicto entre padres, los abuelos, todo por el tema de la casa. Y cuando esta persona va a fallecer, su esposa está muy unida a él hasta el punto de no querer y le dice todos los días no te vayas y no sé qué y no sé cuántos. Hay una parte de esta energía de este caballero que necesita todavía estar aquí para estar interactuando con esas personas, ¿vale? Y eso se puede liberar. Y luego hay personas que tienen una energía, a veces los poltergeist, hay otro formato de poltergeist, que es, tienen tantísima intensidad en su energía que son capaces de mover la realidad física. Y por eso a veces ocurre que se mueve una lámpara y piensan que es el abuelo que está... No, es la persona que está en esa casa que tiene tantísima energía psíquica y de muchos otros ámbitos que hace que se mueva esto, ¿no? Y lo que hay que hacer ahí es hablar con esa persona que tiene esa cantidad de energía como para que la sitúe en otro lugar y de otra manera, porque no la está focalizando para una cuestión, desde mi perspectiva, que tiene que ver con hacer el bien o con ayudar. Y esa persona estoy convencido que tiene una capacidad de ayuda, pero sí... y luego hay mucho tema que tiene que ver con las creencias de esa persona. Habría que hablar en el detalle de cuál es tu creencia, ¿no? Nos morimos y quedamos atrapados para siempre. Ahí hay muchas cosas que crean tu realidad. Sí. Es importantísimo también trasladar que creamos nuestra realidad. Entonces, si yo tengo la creencia de que todos, voy a decir una barbaridad, de que todos los... no la voy a decir. De que todos los mecánicos son estafadores...
lleve donde lleve mi coche, Van a ser me van a estafados. engañar. A ti te van a ¿Y vas a engañar. decir Porque políticos? además, si no me engañan, Yo voy a hacer que me engañen de alguna manera. si no me ¿Ves? engañan, ya me pondré yo las mañas para que el coche siga roto, ¿no? Sí. Y esa energía nuestra transforma nuestra realidad Total. a todos los ámbitos. Pues sí, esta señora lo explicaba así. Tal cual. Sí, lo que pasa es que los primeros solo categorizaba como poltergeist eso que tú hablabas de las personas mismas que con su energía Ajá. movían todo Claro, eso. porque a los otros los llamaba fantasmas y a estos los llamaba poltergeist, Sí. que eres tú el que está haciendo girar Con el tu reloj energía a toda brutal. velocidad o tirando las cosas en casa y tal, no el abuelo que se ha quedado atrapado en plan los otros entre los dos mundos, ¿no? Sí, que se te quedaba ahí un poco y que ella lo que hacía era un poco enseñarle o ayudar El camino. a dar esa puerta o a continuar Siento el que lo camino y import- esa puerta de salida, ¿no? Que tenía esa labor, ¿no? Lo hablaba y lo decía muy chulo. Porque Era había gente fantástica ahí esa mujer. O completamente sea, atrapado, siento ¿no? que lo importante ahí es que ella tuviese muy claro que cuando encuentra algo así hay que darle un acompañamiento y una Exacto. salida. Que ella lo que O hay decía era- personas que se aferran a que mi negocio está en que tú sigas con eso en tu casa y te voy a vender un producto que te lo libera y te lo libera 10 días. A los 10 días me vas a volver a llamar porque, ¿entiendes? Sí, sí, Ahí, sí, sí. ¡Qué como fuerte! como todo en la vida, yo voy al mecánico y sé que si me echa un producto, mi carburador va a estar funcionando Pero va a un tener par de que volver. semanas para que no vuelva a molestar, pero luego sí, pero voy a tener que volver, pues No, este grupo Siento- en absoluto tenía Esta era muy claro guay porque enseñar además el ella camino. decía que hacía una labor psicológica con esas personas muertas, atrapadas ahí, que era, Claro. porque al final muchas veces era la voluntad, ¿no? De no me quiero ir porque tal, entonces era, y que siempre tienes como que convencerla de alguna manera para que se vaya y que hay veces que por lo que sea no se quiere ir. Yo quiero terminar por una cuestión de las 5 horas de nuevo que llevamos aquí. Y quiero decir algo, luego tú terminas como quieras. Pero yo, a mí me gustaría preguntarte o sea, ¿qué le decimos a una persona en duelo? ¿Qué expectativas tiene que tener de lo que va a pasar? Porque yo siento que yo muchas veces a las personas que sí que veo que hay gente a la que ni mucho menos se lo recomiendo, pero hay personas a las que, según cómo vaya el acompañamiento, que tienen como esa necesidad o esa curiosidad, abiertamente, por supuesto, se lo recomiendo y le recomiendo tu trabajo porque me parece que lo haces muy bien por experiencia, pero sí que siento que a veces hay unas expectativas ahí que a mí me gusta rebajar. Es decir, a veces pensamos que vamos a hablar con nuestro ser querido que ha muerto y que va a ser una conversación que fluye en un sí, trae, no sé qué, que no va a pasar, porque yo lo que me parece a mí es que los muertos al otro lado y nos dan pues como fes, ¿no? O sea, como señales, como cosas de soy yo, estoy aquí, estoy al otro lado, esto sigue, pero no hay una conversación que fluya, sobre todo porque Que fluya como la entendemos en como este plano. claro como que aquí, fluye ahora, la como en este conversación. podcast. Joder, mira lo que nos dijo a nosotros nuestro hermano, pero no me refiero a eso, sino que fluya, pues hija, en el que no le estás oyendo y entonces es que no... Claro, que eso, que la gente piensa que se va a tomar un café a través de ti, Que va a también por ser- el ideario y Claro, todo por lo que- Odamae Brown, si es que volviendo a cerramos el Odamae, círculo. claro, Y que eso. no siempre sucede así, que no siempre es así, que cómo es esa expectativa. me parece. Sí, yo creo que el paso previo a llegar a un medium yo ahora que gracias a donde estoy posicionado me llegan muchas familias en ese proceso final de ciertas enfermedades, más o menos largo, siento que lo que tendríamos que contar aquí es que el paso previo es mirarte la situación en la que has llegado a ese duelo. Me vienen casos como la unidad de la familia, cómo están los hermanos, dónde está posicionado la persona que va a fallecer, y mirar esa situación desde otro lugar, soltando mucho el tema de Matrix que tiene que ver con los odios, las cosas viejas, las cosas antiguas, y que solemos guardar muchos resquemores en el camino, ¿no? Y la vida es desde ahora. Estamos aquí y la vida, si yo me pongo en que Marta hace 2 días me llamó y no me dijo y no sé qué y no sé cuánto, la hemos liado. O sea, yo es aquí y ahora, estamos conversando y de aquí para adelante, ¿no? Y si en ese momento en el que tus familiares están trascendiendo, tú te planteas, hubo una historia por una casa, con el abuelo, con la prima, con no sé qué, y te mantienes allí,
nunca jamás vas a poder liberar nada de ahí y no tienes esa intención, ¿no? Que es muy respetable. O sea, yo quiero mantenerme en mis 13, que como mi prima me insultó hace 20 años, pues me quedo ahí, perfecto. Pero siento que cuando llega el momento de que parte alguien muy importante en tu vida, hay que plantearse la vida desde otro lugar. Y ese otro lugar tiene que ver con ir corrigiendo lo que más daño me hace, que es hace 20 años que no me hablo con mi prima, pues a lo mejor es el momento de tomar el teléfono y decir, oye, tomémonos un café, a ver qué pasa, a ver cómo estamos situados, ¿no? Porque creo que es el momento. Incluso siento que es un poco tarde, pero hoy, aquí y ahora quiero hablar contigo, quiero intentar resolver esas cosas. Y todo eso va a hacer que nos planteemos también la muerte de esa persona desde otra perspectiva. Y a lo que me preguntabais, pues eso habrá un momento en el que digas, mi modalidad es un medium o no. Puede ser que haya una breve conversación con mi familiar. Puede ser que yo misma, si me recluyo en mí y me siento a sentir las señales que llega, ya tengo las señales correspondientes. A mi consulta llevan muchas personas que insistentemente me cuentan siempre, y a mí me suena un poco a chiste, que es, le he pedido a mi padre que en un Madrid venga un pájaro de color azul y se plante en mi ventana. Si es él, si sigue viéndome. Un pájaro azul se planta en la ventana Pero es porque hay un libro, y... que lo dice que lo hagas. Es que lo Sí, han leído, el libro de señales. pero aún así me dicen, no es mi padre. Y al rato Bueno, es vuelve a que sentarse otra vez otro pájaro azul diferente, no el mismo, ¡pum! Sí, claro. Y aún así, o sea, quiero decir que uno mismo, si se recluye en sus señales, va a encontrar ese contacto. Y si le das tiempo porque sientes que esa es la necesidad, va a haber un momento en el que eso ocurra. O sea, yo sigo hablando con mi padre. Evidentemente no es como antes, que le tocaba, le cogía de la mano y me ponía a hablar de lo que fuera. Pero yo tengo una posibilidad de conectar con él y de telepáticamente hablarme de asuntos. Claro. Entonces, eso todo el mundo tiene esa posibilidad. Si se abre su espacio, su tiempo, Claro. que cada uno mire sus capacidades del día a día, cómo ha llegado a ser un médico y con un bisturí hacer una operación. O sea, algo así requiere de una dedicación, ¿no? Entonces, pues eso, si sientes que el llamado es hablar con los tuyos o volver a tener una conexión, foméntalo y acabará ocurriendo, ¿no? Pruebas de vida, que son cosas que ocurrieron en vida entre ellos y nosotros. Me van a conversar sobre cosas, ponte, cuando eras pequeñita, te rompiste un brazo y te tuvieron que estar cuidando 2 semanas los abuelos. Vamos a hablar de eso y de un detalle concreto, de algo que guardas desde entonces, que es un diente que se te rompió, y de la escayola, ¿vale? Y a través de eso vamos a saber que te están hablando de tu pasado, para que sepas que está la conexión. Y con algunas de estas, hay sesiones en las que llegan 2 pruebas de estas, hay sesiones en las que llegan 40, hay una confirmación de que la persona llegó, ¿vale? Y luego, lo que yo llamo pruebas póstumas, que son cosas que ocurrieron después de ellos ya no estar. Pues a lo mejor te has comprado un coche, te has cambiado de casa, ese tipo de cosas que te van a como confirmar que efectivamente te siguen viendo. Y luego, en las expectativas de lo que puede pasar, ahí se abre ya un melón muy grande. Porque te van a hablar de cosas que puedes estar haciendo, de cambios en tu vida, de no cambios en tu vida, ¿vale? Cosas que yo no puedo conocer de tu vida, que ellos me van a comunicar para que establezcamos esa conversación, ¿no? Una comunicación cortita, directa, y que te traigan cosas que sepas que siguen estando, como para darte la paz y tranquilidad de que te siguen viendo tu día a día, ¿no? Y luego ahí se abre un melón gigante, que es que a veces llegan cosas loquísimas, para que ellos sepan cosas muy graves, ¿no? O personas que no se hablan con su padre y de repente viene un dato de un libro que ha escrito, que puso una dedicatoria a su padre, y él, a los días, no en ese momento, a los días me llama y me dice, ¿sabes que puse esa dedicatoria para ver si mi padre me estaba leyendo o si mi padre estaba atendiendo? Y cosas muy, muy importantes para una persona. O sea, que la expectativa puede ser de no conexión, de conexión sutil pequeña, y luego de cosas que te pueden cambiar la vida, que yo creo que incluso con la más pequeña de las conexiones te cambia la vida, ¿no? Es como
vamos. saber que te está viendo. O sea, si tú, yo qué sé, No, el entendimiento de que está... has eso es tenido niños después de que tu padre fallece y me hace una descripción física de cómo es la niña. Yo te digo, es una niña rubia con los ojos tal, no sé qué, y se llama Arancha. Ya sabe tu padre que Arancha sí está en tu vida. O sea, creo que eso es como, hostia, lo está viendo. Uf, qué bueno, ¿no? así. Sí. No sé qué te dijo a ti, ¿te acuerdas? Es- Una super prueba de estas es Sí, que sí. aluciné, o sea, fue tan específico algo que le dijiste, tan concreto, tan imposible, tan tuyo. Sí, bueno, hubo muchas cosas. Sí, pero que Porque, hubo bueno, una que no Siento me que acuerdo cuál ahí era lo que me impactó. importante en esas cosas no es para mí. Lo importante es para las personas. Claro. Porque Claro. yo no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer y hay días en los que hace 2 semanas que he visto a una persona o meses y te lo encuentras y te hablan de una cosa que yo no me puedo acordar, pero No, le cambió la vida. Entonces lo importante es desde yo, ¿no? Es como si yo estoy muy abierto a lo que me ocurre en la vida precisamente por eso, ¿no? Porque creo que es fundamental también trasladar que los mediums no somos magos de ningún tipo, no tenemos una conexión con Dios que nos haga ser dioses. Claro. Es muy importante eso, ¿no? Y quitar muchos estigmas cuidado, que hablan con los muertos, deja a mis muertos en paz, tal. Yo jamás de los jamás se me ocurriría asaltarte por la calle y decirte, oye, está tu padre aquí y te quiere decir esto. O sea, yo soy ultra respetuoso con eso, ¿no? Claro. Y en algún momento me ha pasado el que ocurra esa comunicación y yo la cierro y me la reservo. O sea, si tú necesitas venir a escuchar eso, vendrás. Ellos ya se apañarán para confabularlo todo y que se dé esa Sí, cita, pero ¿no? tú nunca vas a Pero yo no saltar. voy a saltar y conozco personas que trabajan en esa modalidad, pero no podemos medir en el medio de una calle cómo te voy a impactar con eso. Si es No, que claro, porque además... hace un rato lo ha contado aquí nuestro amigo Salva, que le ha pasado hace muy poco, y dice, es que además me dijeron algo que ni siquiera tenía mucho sentido, pero era ese sentimiento de, no, ¿por qué me asaltas? ¿No? Claro. Claro, déjame, No. que no quiero saber No, esto además. Pero yo creo que todo, absolutamente todo lo que has trasladado aquí, de nuevo lo he dicho 20 veces la palabra honestidad, pero yo creo que para mí es súper importante, va en esa dirección, ¿no? De quitar estigmas y de normalizar y de entender que eres una persona que puede establecer esa comunicación con algo que es y con algo que existe y ya está. Y que eso es, para muchas personas les puede cambiar la vida, les puede ayudar mucho. A nosotros nos has ayudado mucho y a mí solo me queda pues agradecerte lo que has hecho ya y bueno, pues todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? No sé si tú, Totalmente. Marta, quieres añadir algo más, preguntar Gracias a algo más, vosotros. pero- Nada más, que tú no eres un mago, pero yo creo que hoy sí que ha habido algo parecido a la magia aquí y es el conseguir con tu mensaje pues transformar seguramente los duelos de muchas personas y dar mucha esperanza, que al final para lo que estamos aquí es para eso, para dar esperanza. Yo creo Así que que es que la magia realmente existe, aunque yo lo que quiero es como quitar ese San Benito de que estamos conectados a Dios o que somos Mesías en absoluto. Nos Sí, claro. equivocamos como todos los humanos, Claro. pero que la gente sí sepa que la magia existe y que la pueden manejar en su día a día es muy importante. Es muy Muchísimas guay. gracias a los dos por esta Gracias a invitación. ti. Gracias de Gracias a ti, corazón. Jorge. Gracias.